Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí la estamos viendo. Bueno, mira, sé que necesitamos repasar esta diapositiva porque es muy importante. Entonces, si se nos acaba el tiempo, continuaremos después. Porque necesito ir bastante lento, porque necesito que todo el mundo quede nivelado en la diapositiva esta. Mira, un momento aquí todavía metiendo personas. Ya todo el mundo. Entonces quiero que te des cuenta que las diapositivas ahora van a tener unos vínculos directamente, o sea, van a tener una URL azul que te va a mandar directamente a un determinado video. Entonces, mira, básicamente estas diapositivas hablan acerca del uso del movimiento en la película. ¿De qué clase de movimiento me estoy refiriendo yo? Al movimiento de la cámara como tal. Porque en la fase anterior lo que vimos fue lo que se llaman planos simples, o sea, planos completamente quietos. En esos planos, los únicos movimientos que existen son los movimientos de los personajes y de los objetos que están dentro. Ahora estamos hablando de la cámara en movimiento, cómo se mueve la cámara y también cómo se genera ese movimiento en la película. Es eso que nos referimos con esta diapositiva. Entonces, por eso los objetivos y temas de esta clase son el uso del movimiento, pero los movimientos producen ritmos. Y los subtemas de la clase son expresividad del plano y qué es lo que hace el realizador y el director con este contenido. Lo que debe hacer. En la primera parte de la diapositiva estamos refiriéndonos a la diapositiva anterior, en la cual los robustos. se escucha ahí un televisor. Lo que se hacía al comienzo era que la cámara siempre estaba inmóvil, ¿cierto? Entonces se limitaba únicamente a captar acontecimientos y más nada. O sea, era un plano completamente estático. Todas las películas unas eran de un solo plano y por eso existe algo que se llama el plano secuencia, porque es que las primeras películas eran un plano secuencia directamente. Y cuando ya se empieza a mover la cámara, o sea, hacer movimientos de cámara, es que ya empieza a aparecer algo que nosotros conocemos ya como el cine moderno. Porque es que las películas anteriores al cine moderno siempre utilizaban planos completamente estáticos. Si se dan cuenta de que aquí hay un vínculo, este vínculo lo va a mandar directamente a una película del inicio de los tiempos que es la película de los hermanos Lumière, La llegada del tren. Entonces, yo creo que eso sí como tal, ya eso lo vimos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Continuamos con esa parte porque estos vínculos te los estoy poniendo para que tú en tu casa le des y veas la película con detenimiento. Otra idea importante al principio del cine que todavía se utiliza es que la cámara siempre va a ser como si fuera un ojo privilegiado. O sea, la cámara siempre va a estar en el mejor lugar y en el mejor momento para grabar. Por eso aquí se dice que la cámara es un ojo privilegiado como tal. O sea, es el mejor punto de vista que tú tienes para ver los acontecimientos que se narran en esa película o en esa historia. Entonces, en los comienzos de la cinematografía, el cine es una consecuencia del deseo de proporcionar movimiento ¿a qué? A las imágenes estáticas. Recuerden que el cine está basado en fotos. Esas fotos les llamamos fotogramas. Y para que nosotros podamos ver, o sea, que nos dé la sensación de movimiento, esas fotos, necesitamos 24 fotos en un segundo. Por eso el movimiento está ligado desde el inicio del cine. Aquí en este link tienes directamente cómo funciona un cinematoscopio. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer les voy a mostrar, si le damos aquí, él me va a mandar directamente al video.
Aquí les voy a cambiar un momento voy a cambiar de pantalla para ver el video. Sería este video. Cada vez que tú le dejas a un link, te va mandándose directamente a un video determinado. Este video es cómo funciona el cinematógrafo. El cinematógrafo y el cinematoscope no son iguales. Este es el cinematógrafo de los hermanos Lumière. O sea, con este aparatico fue que se hizo la primera película y también fue con que se proyectó la primera película como tal. Es la película que se llama La llegada del tren. Aquí este es un video bastante ilustrativo de cómo funciona el cinematógrafo y con esta es la primera cámara que se utilizó para cine. Ahí está la cinta. Esta es la cinta, el celuloide para grabar la película. Posee un pequeño cartucho donde se mete la cinta, el cartucho. El cartucho se pone dentro de la caja para que funcione como si fuera el tambor de trabajo que tenemos nosotros, o sea, como si fuera la SIM card que tenemos nosotros. Es cinta directamente para tomar fotografías. Este es el obturador. Vamos a avanzarle un poquito más. Cuando se le empieza a dar vuelta al pedal, lo que está aquí es como si fuera el obturador. Él tapa y deja pasar luz. Y cada vez que deja pasar luz, deja ver otro pedazo del celuloide que sería otra foto. Y se va tomando fotos básicas, una por una, una por una. Ese es el principio básico del cinematoscopio. Te lo estoy poniendo ahí para que sea un poco más ilustrativo como tal. Clase. Entonces, esta diapositiva es igual a la anterior, pero se la voy a pasar para que tengan los vínculos para que sea más fácil el estudio. Ahora, el cine moderno ya aparece cuando la cámara empieza a tener movimiento. Vuelvo a repetir que al comienzo lo que tenemos es una cámara completamente estática, que lo que imitaba era la posición que teníamos cuando estábamos frente a un espectáculo, por ejemplo, el teatro. Entonces, cuando ya los cineastas empiezan a mover la cámara, a hacer paneos, a hacer traveling, ya empieza a nacer lo que conocemos como el cine moderno. Y gracias al movimiento y a los cambios de planos, ya se empieza a definir lo que es el lenguaje del cine. Y otra cosa que aparece ahí, cuando empiezan los movimientos, es la planificación. O sea, nosotros para un movimiento, pregunta, ¿quién dice? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Nada. Bueno, continúo. Sí, mira. Se dice por los libros que el inventor del traveling es el señor Alexander Fromio. Él hizo un traveling, la cámara estaba montada sobre una góndola, la góndola se fue moviendo y se hizo el primer traveling que aparece en la historia del cine como tal. Entonces, vemos un momento el video, que me interesa más porque aquí toca observar para que no tengamos duda acerca de qué estamos hablando. Entonces, damos un momento el video de Alexander Fromio. Bueno, en este video, este señor, ahí salen varias imágenes, pero aquí es donde está, en el minuto 2:17 es donde está el traveling, el primer traveling que se conoce como tal. Aquí podemos verlo. Esa música no estaba en la película, es una música que pusieron ahí. Este sería el primer traveling. Se conoce en la historia. Alexander Fromio. Seguimos con la diapositiva. Seguimos con la diapositiva. Y ahora, otra persona que está en los inicios del cine es el señor William Kennedy Dixon. Él también se le dice que es el inventor del traveling también. Él también tiene una película. Él era un operador de Thomas Alva Edison. Él también tiene una película donde hace por primera vez un traveling. Una película también en blanco y negro de inicios del cine.
Eh, ya para nosotros, para trabajar con los movimientos, a nosotros nos interesa mucho conocer un libro que se llama El lenguaje del cine, porque ahí el señor Marcel Martin, por primera vez, él nos especifica cuál debería ser el uso de los movimientos. O sea, cuál sería el porqué de usar los movimientos en una película. Recuerden que las películas al inicio tienen los planos completamente estáticos. Ahora, como ya se empieza a mover la cámara de diferente manera, él lo que hace es que estos movimientos los convierte en significados académicos, que son los mismos significados que estamos utilizando todavía. Entonces, él los clasifica de la siguiente manera. Entonces, él dice que los movimientos de la cámara se clasifican según sus funciones. Él tiene dos funciones básicas. Unas son descriptivas, o sea, cuando se quiere mostrar algo, relacionar algo, y las otras son dramáticas. Es cuando tienen que ver con la actitud del personaje. ¿Está claro? Sí. Sí, continuamos. Sí, profe, está claro. Claro, entonces, mira, es que esta parte, como siempre que la vemos por primera vez, es como uno es como que no entiende bien la cosa. Entonces, vamos a repetirlo. Así, mira, cuando son descriptivos, él trata como de mostrar el ambiente. Acuérdense de los planos descriptivos, son planos amplios. Pero aquí está hablando de descriptivo porque estos movimientos que hace la cámara se utilizan para contextualizar. ¿Entiendes? Sí, mira, descriptivos. Primero, cuando se está haciendo un acompañamiento de un personaje o de un objeto que está en movimiento. Vamos, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Sería, aquí tenemos video. Aquí estamos haciendo, miren que esto va a ser como un paneo. Vamos a dejarlo que avance. Aquí tenemos un paneo de seguimiento. Estamos siguiendo el movimiento de la camioneta, de la Supervan esta que está aquí, pero también nos está sirviendo para describir el espacio que está alrededor de la camioneta. Que sería un plano para comenzar una secuencia, que sería un plano bien descriptivo como tal. Que sería la primera opción como tal. Sería la primera opción. Ahora continuemos con las diapositivas y veamos otro ejemplo. Profe, esa toma estuvo efectiva. Esa, a ver, imagínate, trípode profesional, lente. A ustedes les tienen que salir las tomas también así. Esa toma quedó precisa. Además, hay unas reglas que se deben cumplir cuando se tienen que hacer los movimientos que se llama suavidad, estática y velocidad. Cuando el plano en movimiento es un poquito más lento, va a servir más para la edición. Bueno, pero hasta ahora no hemos llegado ahí. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy con esta diapositiva, porque vamos a ir lo más lento posible. Mira, en la segunda opción dice creación de un movimiento ilusorio de un objeto estático. ¿Cómo así que se crea un movimiento de algo que está estático gracias al movimiento de la cámara? ¿Cómo así? ¿Cómo sería eso? Vamos a ver un ejemplo. Profe, Bueno, no, siga. deja hablando y yo voy poniendo ejemplos, no te preocupes. Bueno, no sé si hay un plano que se llama, un tipo de toma que se llama vértigo. O Exactamente. utilizaron una película que se llama así. A ese tipo de plano le dicen el estilo vértigo, porque utiliza tanto zoom como traveling al mismo tiempo. Y es precisamente lo que estamos mostrando, mira. Ahí lo alcanzas a ver, ¿cierto? Mira, mientras se está haciendo un traveling de aproximación, se está haciendo un zoom out. Entonces mira que hay un movimiento de ilusión en el fondo. ¿Sí te das cuenta? Usted dirá que soy brujo, pero ahí imaginaba que iba por ahí, ya había investigado sobre todo eso. Ahí básicamente
Bueno, lo que pasa es que con este ejemplo es más fácil de explicar esa idea. Entonces es más fácil llevar, que tú enseguida te imaginas, ¿y cómo así que gracias al movimiento de la cámara se crea un movimiento en algo que está estático? Mira, aquí se nota más. Aquí en este plano de Leonardo DiCaprio y de Hugh Jackman se nota más, ¿no? Gracias porque ahí tiene un gran angular, tiene un tele y en el otro ahí creo que un gran angular y entonces sí se nota más el cambio de distancia con relación al fondo. Entonces ahí sí se está creando un movimiento, pero gracias al movimiento que tiene la cámara, porque los elementos en realidad están estáticos. Entonces por eso sí era muy bueno siempre tener el ejemplo, ¿ves? Vamos a seguir y vamos a ver qué otra cosa nos está diciendo Marcel Martin. Bueno, aquí este creo que es el más claro para nosotros, el que dice que es descriptivo cuando trata de describir un espacio o una acción con sentido dramático que sea unívoco, o sea, que sea inconfundible como idea dramática. Vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo para ver a qué se refiere el señor Martín. Vamos a ver un ejemplo. Aquí un momentito, aquí cambio aquí a la otra pantalla. Vamos a ver a qué se refiere. Para que está saliendo un comercial aquí, para que pase el comercial. Comercial de Netflix, ahora sí. Observemos aquí este plano secuencia, pero también observemos lo que pasa con el personaje, que él está viendo el espacio en donde él está, pero eso también le causa extrañeza al personaje como tal. O sea, lo que él la descripción que tiene alrededor, o sea, los elementos que están alrededor afectan al personaje como tal. Eso lo podemos ver en su actuación. Y si te das cuenta, el plano siempre gira sobre él y lo que hace es mostrarte en dónde está él. Por eso el plano siempre está girando. Ah, otra cosa, te sirve también para sorprender porque te pone, hace que las cosas que están fuera de campo aparezcan de pronto. Entonces te mantiene en suspenso como tal. No te estoy poniendo el sonido para que no te guíes directamente por el sonido y te concentres directamente en la imagen que estás viendo. Si veamos un poquito más. Profe, una pregunta, ¿cómo se llamaría ese tipo de planos? De planos, no de tomas. Este es un plano secuencia. Esta. Buena pregunta. Hay personas que todavía me doy cuenta que tienen se confunden todavía entre la secuencia como estructura en la película y el plano secuencia. Esto que estamos viendo ahora mismo es un plano secuencia. Su nombre, No, o sea, yo eso como tal sí lo identifico, dale. pero yo pensaba que tenía un nombre en específico. O sea, un nombre más específico, ¿sí me entiendes? No, lo que pasa es que se llama plano secuencia y este plano secuencia tiene muchas variaciones, o sea, tiene infinidad de variaciones. El plano secuencia, como, mira, ahora aquí es más fácil para la parte dramática unívoca básicamente por la pelea que está pasando ahí. Bueno, yo creo que eso ya está claro. Vamos a continuar con la diapositiva. Vamos a continuar con la diapositiva. Estamos con la diapositiva. Bueno, ya pasamos estos 3 ejemplos y ahora vamos a pasar a cuando su función es dramática, cuando los movimientos sirven para la función dramática como tal. Entonces, mira, dramáticos sirven para definir las relaciones espaciales entre dos elementos de la actuación. ¿Cuáles son esos dos elementos de la actuación? Deben ser los personajes directamente. Personaje puede ser vivo o no, porque puede ser que el personaje sea un objeto como tal. Que puede ser, por ejemplo, que una persona le está hablando una Biblia y esa Biblia sea un personaje como tal, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Esto toca siempre ejemplificarlo. Vamos a entrar a un ejemplo. A ver. Vamos a ver un ejemplo. Este plano que vamos a mostrar me gusta bastante.
una película que me parece muy buena, excelente. La película se llama Birdman. Entonces, observemos este plano en movimiento. Aquí nos está dando la relación espacial que hay entre dos personajes como tal. En cuenta, aquí podemos ver la distancia que hay entre los dos. Vamos a irnos un poquito hacia atrás de nuevo. Vemos la distancia que hay entre los dos y a qué distancia quedan. ¿Cuál es la distancia inicial? ¿A qué distancia quedan? Que tienen un diálogo íntimo como tal. A partir de ahí, que ya nos muestra la proxemia, o sea, la distancia que tienen estos dos personajes, ya la cámara se irá con uno de los dos o continuará con los dos haciéndoles un seguimiento. Entonces, ese primer punto está hablando de la distancia que hay entre los dos personajes y en dónde están. Miren que este movimiento nos sirve para determinar eso como tal. Como observemos un poquito más y tenemos otro personaje. A mí me gusta mucho esta secuencia, este plano secuencia. Más que la película Birdman tiene muchos planos secuencia. Y observemos. Bueno, y ahora salen al pasillo y la cámara sigue mostrándonos la distancia que hay, en qué momento están más lejos, en qué momento están más cerca, haciéndolo directamente con una sola cámara para un solo plano. Ahí, cuando están los personajes muy cerca, decimos que tienen confianza e intimidad, cuando los personajes están muy cerca, porque a la distancia nos va a indicar cuál es el grado de relación que tienen los personajes entre sí. Entonces, bueno, ya vimos ese ejemplo. Vamos a seguir con la diapositiva. Una de las funciones más utilizadas una de las funciones que más utiliza el movimiento es mostrar el relieve dramático del personaje, mostrar el relieve dramático como tal. O sea, la cámara nos va a llamar la atención acerca de un personaje y enseguida vamos a empezar a pensar qué estará pensando este personaje como tal. Vamos a observarlo gracias a un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que sea un poco más claro la situación. Entonces, veamos este ejemplo como tal. Este plano es clásico. Observemos el movimiento de la cámara con relación al personaje. Ya que estamos hablando del relieve dramático del personaje. Miren lo que hace la cámara y gracias a ese movimiento, el interior del personaje se vuelve todavía más expresivo como tal. Observemos. Esta película, si saben cómo se llama esta película. ¿Quién sabe cómo se llama esta película? Sí, profe. La naranja mecánica. Ajá. Bueno, este personaje, saben cómo es, ¿cierto? Sí. Y es el primer plano que vemos en la película, ¿cierto? ¿O no? Ver de él, pues. Sí, así comienza la película. Ahora, me has hecho que pregunte otra cosa. Mira. ¿A ti qué te indica ese plano? ¿Qué te indica como tal? Uy, no sé. La verdad es que, o sea, bueno, como comienzan con su mirada, pues, o sea, lo primero que se me viene a la mente es como, ¿qué sería? Como lo que él transmite, o sea, poder. ¿Qué te transmite? Porque él está, pues, por así decirlo, en el centro. O sea, que él es como el poder ahí. Sí, él es porque de por sí es un personaje bien, o sea, es muy impulsivo y pues violento. ¿Y qué te Entonces, ¿y qué te parece la palabra maquiavélico? Exacto, algo así. Él está como craneando ahí. Entonces tú dices, oye, el hombre está pensando algo. No sabes qué está pensando, pero tiene que ser algo malo o demasiado interesante. Nada más con el... Está maquinando un plan malvado. Te indica eso, pues, como tal. Exactamente. Para que mejor dicho, si no hacemos ese movimiento, no es el mismo mensaje como tal. Vamos a ver otro punto. Ahora dice, expresión subjetiva desde el punto de vista de un personaje. Bueno, esto lo hemos visto en infinidad de películas porque estamos hablando directamente de un plano subjetivo.
O sea, ¿cómo ve una persona el mundo? ¿Cómo lo ve? Yo creo que eso no tiene complicación, pero de todas maneras, vamos a poner un ejemplo como tal, para no perder la idea de lo que estamos haciendo hoy, repasando con toda la calma del caso. Mira, vamos a ver, este plano también me parece un plano maestro como tal. Voy a dejar que ande la secuencia y tú me vas a decir en dónde está ese plano. No le pongo la música porque después se concentran en la música. Ese no es el plano subjetivo, claro. Sino que en la secuencia va a venir el plano subjetivo justificado por un plano anterior, que debe ser directamente un primer plano para que entendamos de quién es la vista. A menos que tu película de pronto sea de demasiado terror y tú quieras dejar la incógnita a las personas que están viendo la película de quién es el que está viendo como tal. Aquí está. ¿Cómo se llama esa película? Deja que... Eso es lo que... Lo único que sé es que es de miedo y no me acuerdo del director, pero sí sé cuál es. Se llama El Resplandor de Stanley Kubrick. Claro, se llama El Resplandor. Ahora mire, aquí está el plano subjetivo como tal. Miren cómo está hecho el plano subjetivo, que en realidad lo que trata de buscar es de expresar la vista del personaje. Podemos darnos cuenta porque el personaje es de poco tamaño, es un niño, mira por dónde está la imagen. Lo estoy repitiendo porque alguien una vez me presentó un cortometraje que era hecho, los protagonistas eran unos niños, pero estaba rara la altura de la cámara porque la cámara era como si fuera de personas de 2 metros, de 1 metro y pico. Entonces ahí sí no entendíamos que los niños eran los que estaban narrando la historia. Entonces mira, está hecho el plano y trata de imitar los pasos que está dando el niño lentamente. Ese es un plano subjetivo. Entonces el movimiento ya sería la visión del personaje como tal. Eso es completamente claro ahí en ese ejemplo. Profe, supongo que eso lo hicieron con algún Steadicam, por cómo fluye el movimiento de la imagen y no se ve ningún tipo de temblón ni nada de eso. No, y los Steadicam, sí, viendo el making of, hicieron con Steadicam, pero un Steadicam de los antiguos, unos que están montados directamente en un dolly. Porque en ese tiempo no existían los Steadicam como los de ahora, que son un poco menos pesados. Bueno, los que salieron primero eran bastante pesados, pesaban casi 5 kilos. Los de ahora que vienen con fibra de carbono y eso no pesan mucho. Igual, siempre la persona que maneja el Steadicam es una persona que está preparada físicamente para eso. Hay personas que, bueno, yo he conocido varios camarógrafos que no pueden directamente utilizar el Steadicam porque le da problemas en la espalda directamente por el peso que tiene, entonces se lo lleva hacia adelante. Yo no estoy hablando de un gimbal ni nada de eso, sino de un Steadicam como tal. Ahora en la misma diapositiva está. Es muy práctico el movimiento cuando se quiere expresar la tensión mental de un personaje como tal. Un movimiento de aproximación al rostro del personaje nos ayuda a expresar la tensión mental que tiene el personaje en ese momento, pero también un movimiento rotativo nos puede ayudar. Veamos un ejemplo como tal. Aquí esta es como una de las escenas clásicas del cine, que todo coleccionista de cine, a todo el que le guste el cine, seguro que ha pasado por esta escena como tal. Veámosla. Solo quería hablar contigo. Vamos a quitarle la voz mejor. Y está Jack Nicholson en uno de sus mejores papeles. Ahí primero el movimiento es de seguimiento directamente. Pero mírenla a ella y lo que va a pasar con la cámara. Ahora que Jack Nicholson se aproxime más.
Mira lo que pasa con él. Cuando la cámara se va acercando cerca, se va acercando lentamente al rostro del personaje, del niño. Bueno, una pregunta. Una pregunta. ¿Será lo mismo poner un plano estático del niño, nada más mostrando la cara, o hacer la aproximación lentamente desde un primer plano a un gran primer plano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Profe, yo opino que la toma, o sea, si fuera fija en un solo plano y, o sea, como sí tiene movimiento, si fuera fija sin movimiento, sería muy simple y no transmitiría como que ese mismo, o sea, como Bueno, ese dramatismo, pienso yo. es como, No sentiríamos la misma impresión que tiene, o sea, el Exacto. niño al ver la imagen. es como ahí por eso básicamente se está hablando de la tensión mental. Dese cuenta de que el niño no está hablando, no tiene diálogo ni nada de eso. Simplemente tiene un gesto. Exacto, o sea, el niño está ya, o sea, él sabe qué es lo que está pasando con el papá allá en las escaleras. Él está impresionado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora, gracias al movimiento lento acercándose hacia su rostro, ahí vienen todas las interpretaciones que tú quieras. Todo el que esté viendo ese plano como tal, interpreta muchas cosas. Oye, el niño está asustado, el niño está impresionado, ¿qué va a hacer? Etcétera. Por eso, cuando estamos hablando de función dramática del movimiento, nosotros, gracias al movimiento, podemos expresar la atención mental del personaje. No necesitamos que lo diga. Imagínense, bueno, yo he visto películas que, bueno, cuando la gente está comenzando, comete esos errores, que en vez de hacer todo con acciones, lo que tratan es de decir todo lo que está pasando. Entonces, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Me siento bien. Entonces, todo lo dicen hablado. Y cuando lo haces así, ya ahí no estamos haciendo ninguna película. Ahí simplemente estamos haciendo más un trabajo radial. Pero bueno, para eso es que estamos en clase. Vamos a continuar aquí. Esta parte esta segunda parte se llama la persistencia de la visión. Y lo que trata es de explicar cómo se forma el movimiento de algo estático, que es una película, que dijimos al comienzo con una película, estoy hablando del celuloide, o sea, de la cinta. Ahora que vimos el primer video, vimos una cinta, la cámara de video lo que hace es tomar fotos. ¿Cuántas fotos toma? Toma 24 fotos en un segundo. En un segundo toma 24 fotos. ¿Para qué? Para cuando se reproduzcan, tú sientas que se está moviendo algo que está estático. Vamos a darle a este para ver el video de ejemplo. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente, que el cine está formado por fotogramas como tal. Entonces, este video lo tiene para que te des cuenta cómo eran los inicios con el kinetoscope. Está en inglés, pero lo principal son estas imágenes para que te des cuenta cómo se va formando el movimiento gracias a la cinta de cine como tal, que son varias fotos, lo que estamos viendo en realidad. Aquí podemos verlo. Son varias fotos. Mínimo, si nosotros tenemos 12 fotogramas en un segundo, ya nosotros empezamos como a ver movimiento gracias a un fenómeno que pasa entre el cerebro y la vista que se llama fenómeno pi. Quiere decir que existe un determinado tiempo en el cual, después que nosotros vemos, queda todavía impregnada esa imagen en el nervio óptico como tal. O sea, ese tiempo que demoras tú haciendo la interpretación de qué es lo que estás viendo, ese tiempo lo utiliza el cine para crear la sensación de movimiento. Para eso este video. Y son varias fotos juntas, y lo podemos ver más detenidamente.
Aquí podemos entenderlo más. Esta es una cinta de cine, claro, es una cinta de cine del inicio del cine, allá donde estaba el kinetoscope. Entonces, aquí este es el tambor de cinta y estos huequitos que están aquí lo que hacen es empujar la cinta y cada vez que están cambiando, como tienen un pequeño cambio, se puede entender como si fuera un movimiento. Cada foto, cuando están juntas. Vamos a avanzar un poquito más. Este es Thomas Alva Edison, la primera kinetoscope. Antes que lo cogieran los Lumière y lo convirtieran en el cinematógrafo, en el cinematoscope. Bueno, continuemos acá con la diapositiva. El segundo video es acerca del fenómeno pi. Y básicamente lo que les estoy diciendo del fenómeno pi es que el fenómeno pi es todo lo que de pronto demoramos haciendo la interpretación y esas milésimas de segundo que demoramos haciendo la interpretación nos sirve para crear esa sensación de movimiento. Los videojuegos utilizan varias características del ojo e ilusiones ópticas para hacer animación. Una es la persistencia de la retina. El fenómeno pi. En el tiempo de respuesta de la retina, la cual puede mantener una imagen captada en el ojo por un breve instante, aunque esta imagen ya no esté. La mejor forma de probar esto es haciendo un taumátropo o apagando y prendiendo un LED y manteniendo en el mismo lugar. Si apagamos y prendemos el LED rápidamente y no lo movemos, el ojo percibe como que el LED siempre está encendido. Pero si movemos el LED, el ojo entonces detecta que en ciertos lugares está encendido y en ciertos lugares está apagado. Este efecto de persistencia no solo lo tiene el ojo humano, también afecta a los sensores de las cámaras digitales. El fenómeno pi no solo ocurre en la retina, sino en el cerebro, que al recibir una sucesión de imágenes parecidas de forma fraccionaria, completa lo faltante, haciéndonos percibir el movimiento continuo. En ciertas condiciones nos resulta imposible determinar que estamos ante una ilusión. El fenómeno pi ocurre cuando el ojo por lo menos está expuesto a 2 imágenes consecutivas por segundo. Pero a esta frecuencia todavía se nota un parpadeo. Podemos experimentar esto haciendo un clic. Si subimos a más de 30 a 40 imágenes por segundo, la ilusión será completa y ya no percibiremos parpadeo. Por supuesto, hay ciertas cosas que el efecto pi no logra emular bien y percibimos algo raro, como a veces cuando vemos en las películas los rines de los carros girando en sentido contrario al movimiento. Esto es el efecto estroboscópico. Y también se percibe cuando vemos una grabación de un monitor y aparecen unas líneas horizontales que se mueven de arriba hacia abajo. Esto es producto de que la frecuencia de las imágenes que reproduce el monitor es diferente a la frecuencia a la que graba las imágenes en la cámara. Entonces, Brian, con tantos efectos, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Sí tenemos claro lo que es el fenómeno pi? ¿Sí? Okay, ahí está el video. Fijamente la cruz del centro. Podemos observar que, en la zona en donde no existe ningún círculo de color magenta, vamos a observar el mismo experimento, pero ya con un elemento para 3D como tal. Está como un elemento como 3D. Veamos entonces, y tenemos el video. Como es lo que pasa cuando se obtiene la frecuencia apropiada con estos elementos que están estáticos como tal. Cuando se obtiene la frecuencia apropiada, que son 24 fotogramas por segundo, ya no veremos estos elementos como elementos estáticos, sino que se va a convertir en una secuencia de movimiento. Observemos.
ya se percibe como si fueran como si fuera un movimiento completo, no como elementos diferentes. Parece que fuera el mismo personaje, el mismo elemento que estuviera haciendo el movimiento. Gracias al fenómeno Pi. Profe, eso vendría siendo, exacto, el fenómeno Pi. Claro. Ese es un experimento en el cual se puede representar directamente el fenómeno Pi como tal. Ujú. Y ahí sí estás viendo como si se estuvieran moviendo, pero en realidad son elementos diferentes que están separados. Lo que pasa es que como el fenómeno Pi retrasa casi una milésima de segundo, lo que ya vimos hace también una milésima de segundo, nosotros lo percibimos como si fuera un solo movimiento. Ese es el experimento como tal. Correcto. Entonces, vamos a continuar la diapositiva. Continuar con la diapositiva. Entonces, ya entendimos el fenómeno Pi. Y hay otra parte que de pronto para nosotros a veces se vuelve un poco complicada. El cine necesita 24 fotogramas para que se sienta un movimiento real. Cuando tiene menos de 24, se empieza a ver como si estuviera salteado. Esa velocidad de fotogramas se llama el frame rate, o sea, velocidad de fotogramas por segundo. La del cine es de 24 fotogramas, por eso a veces cuando vamos a grabar con cámaras DSLR lo ponemos a 24 fotogramas por segundo. Por esa razón. Cuando nosotros de pronto queremos hacer una cámara lenta pero que se vea súper fluida esa cámara lenta, nosotros le agregamos más fotogramas a la grabación. Ya decimos que no queremos grabar a 24 fotogramas por segundo, sino a 60 fotogramas por segundo, a 120 fotogramas por segundo, a 300 fotogramas por segundo, etcétera. Depende de la cámara que tú estés utilizando y la cantidad de fotogramas que pueda grabar. Mientras más fotogramas tengas, mejor te va a salir una cámara lenta. Si no vas a hacer cámara lenta, dedícate a utilizar los 24 fotogramas. Ahora, cuando estamos hablando de televisión, nosotros estamos hablando de que en televisión no se habla de fotogramas, o sea, no se habla de fotos como tal, sino que para la televisión existen dos sistemas. Un sistema que se llama exploración entrelazada y uno que se llama progresiva, exploración progresiva. La más parecida al cine es la exploración progresiva, porque lo que hace es que va mostrando imágenes completas. Y la que se utiliza directamente para transmitir es la entrelazada, en la cual cuando se manda una imagen, se manda por líneas. Entonces, cuando se manda una imagen por satélite, o sea, que va por el aire y llega a la antena del televisor, primero llegan las líneas impares de la imagen y después llegan las líneas pares de la imagen. Y cuando se van armando, o sea, se van entrelazando, es que nosotros empezamos a sentir esa sensación de movimiento. O sea que el televisor como tal y el cine no producen la sensación de movimiento de la misma manera. Date cuenta que para la televisión necesitamos 25 imágenes. Estoy hablando de un sistema de televisión que es el sistema de televisión colombiano, que es conocido como NTSC. Pero para esta clase no es necesario meternos a entender básicamente lo que pasa con televisión, porque eso lo daríamos en la clase de televisión. Ahora nos interesa los 24 fotogramas que tiene el cine para crear el movimiento como tal. Estos dos videos que están acá son ejemplos de persistencia de la retina como tal. O sea, son ejemplos en los cuales podemos... Profe, pregunta. Mira. Y bueno, hablamos de los 24 fotogramas, ¿no? ¿Cierto? En cine. Sí. Y cuando decidimos grabar en mayor cantidad de fotogramas, ¿qué beneficio tiene eso? O sea, cuando, por ejemplo, en las cámaras, ahorita mismo con las DSLR que se puede grabar a 60, 30 y no sé cuánto, etcétera, ¿qué ventaja o qué diferencia hay en eso? Pues porque a mí siempre que estamos grabando, estamos haciendo un trabajo, me dicen, no, ponlo a tanto, ponlo a esto. Yo me imagino ¿Qué beneficio no tiene? Verá, ¿quién te dice eso? David,
yo David, pienso que... Profe, habla usted, Luis. hablo yo. Luis, David es el que te dice eso. David no es el que sale con esos puntos. Ajá. Ve. Pero dejen que el profe hable. Oiga, mire, te voy a repetir porque lo acababa de decir, pero bueno, supongo que de pronto en el momento estaba viendo otra cosa. Ve, cuando nosotros queremos grabar, o sea, que nosotros queremos en la edición hacer una cámara lenta, pero que sea súper fluida, que no se vea salteada, o sea, que no se vean los movimientos robóticos, como si fuera que se estuvieran quedando, se estuviera quedando la imagen. Nosotros lo que hacemos es que agregamos mayor cantidad de fotogramas. ¿Para qué? Para que esa cámara lenta se vea súper fluida. ¿Ya me entiendes? Entonces, si yo quiero hacer una buena cámara lenta, ya yo tengo una DSLR y me di cuenta que mi DSLR graba a 60 fotogramas por segundo, lo pongo a 60 fotogramas por segundo. Si mi DSLR soporta 120 fotogramas por segundo, lo pongo a 120 fotogramas por segundo. Ahora, tienes que ver qué es lo que tú quieres grabar. Por ejemplo, si yo voy a grabar un beisbolista, que es un beisbolista como hace el swing, ahí necesito muchos fotogramas porque es un movimiento demasiado rápido. Si lo pongo a 24 fotogramas por segundo, se va a ver igualito, ¿cierto? Entonces, si lo pongo a 120 fotogramas por segundo y valga la redundancia, yo pongo mi software a 24 fotogramas por segundo, no voy a sentir la diferencia, ¿cierto? Se va a ver igual. Se va a ver diferente cuando tú lo pongas en cámara lenta porque ahí sí te van a servir ese exceso de fotogramas. Ahí esa cámara lenta se va a ver súper fluida. Entonces, siempre que vayas a hacer una cámara lenta, piensa en eso. Bueno, profe, exacto. O sea, normalmente tenía ese concepto claro, pero entonces hay veces, o sea, sí, en ejemplo, si estamos grabando, exacto, como usted dice, ¿cómo se llama? El corredor. Y de pronto va a ser la pista. Si yo grabo ¿cómo se llama? A más de los 24 normal, pero igual lo voy a reproducir a 24, ¿me tiene una mejor calidad el muchacho corriendo o no? O sea, por ejemplo, las piernas, etcétera, lo que está en movimiento, deja de verse como corrido y se ve en mayor definición, aunque yo lo reproduzca a la misma velocidad, o se sigue viendo igual. Luis, no va a haber, la diferencia va a ser tan débil que no lo va a notar la mayoría de las personas. De pronto un experto dice, oye, pero tú le metiste más fotografía, pero hasta ahí. Pero no va a ser... Sería innecesario, solamente necesario para cámara lenta, de lo contrario no es necesario. Sí, porque ahí no estás haciendo nada que en realidad... Sí, guardando más información que no se va a usar, por decirlo así. Sí, tú vas a ver, por ejemplo, muchas empresas que trabajan, que viene de pronto el director de fotografía y dice, pero métele 120 fotogramas como si hubiera un cambio diferente, pero no. De pronto, por ejemplo, si es un matrimonio, tú dices, bueno, como está todo a 120 fotogramas, en cualquier momento hago una cámara lenta y excelente. Pero si vas a hacer una película, ¿para qué vas a ponerte en eso? A menos que vayas a hacer un cambio de velocidad. Ahí sí sería interesantísimo hacerlo. Mientras tanto, eso es como los que van a hacer una edición y en la captura DV ponen HD porque creen que se va a poner más grande y eso es mentira. Eso es igualito, así. Es la misma idea. Entonces, bueno, sí está claro eso. Sí, profe. Sí, y claro. eso se utiliza mucho en la edición. También quería aportar esto pienso yo, claro está. Para cambiar de una velocidad a otra, por ejemplo, una velocidad normal y juegan con las velocidades en la misma toma. O sea, pasan de una velocidad normal a una cámara lenta. Bueno, ahí dos. Pero es pregunta de edición, ¿cierto? Sí, claro, es pregunta de edición. Bueno, ahí tienes dos posibilidades, o utilizar una cuchilla, dividir el plano y hacer los cambios de velocidad por numeración, o hacer una curva dinámica de velocidades. Claro que eso hacer una curva dinámica. Eso es muy común. Para que hagan los cambios y se vea... Una película en la que se ve mucho eso que dice Víctor es Se Busca, donde sale Angelina Jolie haciendo de una asesina. Normalmente siempre van a una velocidad normal y al momento de la acción como tal, o los disparos, etcétera, se ralentiza la cámara para crear ese efecto, ¿no? Yo te doy otro ejemplo. En la película se llama Sherlock Holmes. En el momento del combate hay cambio de velocidad muy rápida y muy lenta. Sí. En el mismo combate.
cuando él hace su análisis como mental de la pelea, lo pone súper lento. Primero piensa, se pone lento y rápido. O sea, primero sale en cámara lenta como da el puño y después es rápido cuando él soporta el puño que le tiran, o sea, cuando lo agarra. Y después te das cuenta que nada más estaba pensando. Bueno, mira. Entonces, ahora nos interesa más la del cine. Ahí de todas maneras, este video que está acá le habla de que es sistema entrelazado y sistema progresivo en las pantallas y en Bueno, transmisión de imágenes para televisión. Pregunta. profe, usted me hizo un comentario ese día que yo estaba intentando trabajar un chroma key acerca de eso, Ajá. del entrelazado y el progresivo. O sea, ya el entrelazado pues me queda claro lo que usted decía de las dos, de los pares y los impares. Por eso que también hace más difícil manejar el croma con ese sistema, ¿no? Es dificilísimo. Ahí, mira, cuando pasa eso, hay que hacer un procedimiento en el cual hacemos una secuencia nada más para que se exporten las líneas impares y hacemos otra secuencia donde nada más tengamos las líneas pares. Y después en una secuencia máster unimos las dos para que pueda armarse una secuencia progresiva y entonces sí hacer el cromo. Mira todo lo que hay que hacer para corregir eso. Porque después no sale bien la curva. Bueno, ya nuestras DSLR, etcétera, ¿qué maneja, profe? ¿Entrelazado? ¿Puede uno también elegir? Tu cámara, las cámaras Canon tienen para progresivo y para entrelazado. ¿Te das cuenta? Nikon. Bueno, las cámaras Nikon también tienen entrelazado y progresivo. El símbolo que tienen ellos para entrelazado es una I al lado del frame rate, o sea, al lado de la cantidad de fotogramas por segundo, tiene una I. Y el progresivo, al lado tienes una P, que significa progresivo como tal. Entonces, ahí te toca elegir si quieres un sistema entrelazado, que eso sería para televisión, que tú lo vas a mandar directamente para televisión, o hacerlo en un sistema progresivo. Yo te recomendaría que mejor lo hagas directamente en sistema progresivo, que después si se va a mandar para televisión, eso se hace la transformación y es más fácil. Es mejor siempre tenerla en progresivo. Así Okay, sería como un RAW, por decirlo así, para poderlo manejar mejor. Formato más crudo que permite mejor manejo. Bueno, no, el RAW no dice que ver con eso, pero sí algo parecido. Pero lo que pasa con el progresivo es que son cuadros. Como un comparativo. Son cuadros completos, no son líneas, sino cuadros completos. Son como si fueran fotogramas completos de información. Esa es la diferencia. Bueno, mira. La segunda parte, bueno, ya me di cuenta de que esta clase no la terminamos hoy, así que la tendremos que continuar. Claro, porque preguntan que mejor dicho. Eso no está malo. Está bueno, estamos para eso, pienso yo. Al contrario, está bueno. No, eso está bien, pero hay veces que se exceden preguntando cosas que son obvias. Que no valen. Gracias a las clases que preguntan. Bueno, es que tú sabes que, bueno, me gusta más la clase cuando preguntan, pero bueno, vamos a continuar con lo que vamos y bueno, no importa porque seguimos en la otra clase por donde quedemos. Así que, pero esta parte sí la dejamos grabada para que sí ya la tengan como tal, porque esta la estamos diciendo un poco más lento que la anterior, porque la anterior ya cuando la revisé, uy, vamos a 1000 ahí. Entonces, mira, estamos hablando ahora, este otro tema se llama la toma de la imagen. Esta parte era importante como taller porque aquí lo que hacíamos era explicar cómo deberíamos coger la cámara, cuál es la angulación apropiada y en dónde deberíamos tener siempre el horizonte para hacer los planos que nosotros le llamamos planos académicos. Tenemos que tener en la mente cuáles son los planos académicos, por dónde se debe cortar el personaje, para entonces sí empezar a hablar nosotros de que estamos haciendo cinematografía. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí te lo voy a dar, pero de forma teórica. Este señor que se llama Friedrich Wilhelm, que es alemán, él demostró cuáles eran las posibilidades expresivas de los movimientos de cámara. Él tiene una película que se llama El Último. ¿Cómo se dice en alemán? Esto yo no sé leer alemán, pero aquí está escrito en alemán, mira. Der Letzmann. Debe ser así. Debe ser así. La película se llama El Último y en esta película por primera vez vemos un plano subjetivo. ¿Un plano subjetivo de qué? De una persona que está ebria. Sabemos cómo ve una persona que está ebria cuando va caminando. Por primera vez en una película. 1924.
Este link azul que está acá nos lleva directamente a la película para encontrar esa parte como tal. Bueno, eso no necesitamos verlo. Es importante otro exponente de la cámara en movimiento que se llama Dziga Vertov. Este señor es un ruso que en realidad nosotros lo estudiamos muy bien en la clase de edición, porque la forma de montaje de él influye mucho en la forma de montaje que tenemos ahora. Pero lo importante de él es que él ya utiliza algo que nosotros conocemos mucho, que se llama la cámara al hombro. Imagínate, ahora todo el mundo tiene DSLR y ahora todo el mundo tiene la cámara en la mano caminando para todos lados haciendo bien los planos. Entonces, él tiene una película que se llama El hombre con la cámara. Y toda la película la hace sobre el hombro. Él no es el camarógrafo, él es el director. El camarógrafo se dedica a hacer los planos. Otra cosa que pasa con esta película es que la esposa de él más él son los que hacen el montaje, por eso lo estudiamos en montaje. Ahora nos importa cómo utiliza la cámara en esta película, porque eso influyó mucho en algo que nosotros conocemos como el estilo del cine documental, que son cámaras al hombro. Básicamente esta película lo que narra es, veamos una parte como ejemplo. Veamos una parte como ejemplo. Nos muestra lo que pasa en una ciudad y comienza mostrándote una cámara como tal. Muestra lo que pasa en una ciudad desde que amanece, una ciudad industrial, que creo que es Rusia, sí, es una ciudad rusa. Ahora mismo no recuerdo cuál es la ciudad rusa, pero nos muestra lo que pasa cuando amanece y está todo estático y cómo se va poniendo todo en movimiento. Al comienzo, tú te das cuenta que la cámara al comienzo es completamente estática, pero a medida que empieza el movimiento en la ciudad, la cámara también empieza a moverse con la ciudad. Es una innovación que nosotros ahora lo vemos como algo natural, pero en ese tiempo nadie lo había hecho porque nadie se atrevía directamente a tirarse la cámara, a hacer una película directamente con la cámara al hombro. Vamos a adelantar un poquito más para que te des cuenta. Disculpe, profe, ¿cómo es el nombre de la película? La película se llama El hombre con la cámara, de Dziga Vertov. Mira, de todas formas, yo te voy a... Esta diapositiva, ya tú tienes la diapositiva, pero ahora te voy a mandar esta, porque esta tiene las URLs. Entonces, cuando tú estés leyendo la diapositiva y le dejas la URL, enseguida te manda para la película. Ya, para que no tengas que estar... ¿Cómo es que se llamaba esto? Sino que le dejes y enseguida te salga la película. Entonces, es más práctico así. Otra cosa, esta versión que estás viendo es la versión remasterizada de la película. Vamos a ponerlo más adelante. Esta es una película que te muestra lo que pasa en una ciudad desde que amanece hasta que se hace de noche. Ay, la gente se vuelve a acostar. Y bueno, gracias a esa película es que nosotros hacemos un festival que se llama Vertov Festival. Bueno, continuamos. Aquí está, mira, aquí está la URL para que vayas directamente a la película cuando tengas esta diapositiva. Mira, siempre que nosotros vayamos a trabajar en un cortometraje, nosotros tenemos que tener claro cómo nosotros vamos a explicarle al realizador cómo se debe hacer el plano en movimiento que queremos hacer. Entonces, para hacer ese plano en movimiento que queremos hacer, nosotros tenemos que especificarle a esa persona, al camarógrafo o al realizador, 3 elementos fundamentales. El encuadre inicial o cómo inicia la toma, cómo debe iniciar. O sea, debe iniciar toda toma en un plano simple, llámese primer plano, plano medio, plano general, etcétera. O sea, un plano conocido. En el segundo elemento, o sea,
la segunda explicación para poder entender qué movimiento es qué movimiento debe hacer la cámara. ¿Qué movimiento debe hacer la cámara? Bueno, la cámara va a hacer un traveling de avance, un traveling de acompañamiento, va a ser un 360 grados. Y finalmente vamos a decirle cómo debe terminar ese plano. O sea, debemos decir, por ejemplo, para hacer un plano en movimiento, decir, vamos a comenzar en primer plano, vamos a hacer una aproximación al rostro del personaje y vamos a terminar en un gran primer plano. O, por ejemplo, vamos a decir, vamos a comenzar en plano general y vamos a ir aproximándonos en traveling al personaje y vamos a terminar en primer plano del mismo personaje. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Siempre que vayas a hacer siempre que vayas a hacer la nomenclatura, sí, porque si no, se va a armar un sancocho ahí cuando te toca hacer las posiciones. Ahora, como esta es la forma académica, todo camarógrafo que haya estudiado como tal te va a entender lo que le estás diciendo ahí. No te va a tocar ir y hacer una explicación que ya te dije. O sea, te va a tocar ir, coger la cámara y decirle cómo que se tiene que mover la cámara. No. Si nosotros damos esas tres indicaciones en el storyboard, por ejemplo, o en el guión técnico, el camarógrafo, el realizador y tus asistentes van a entender enseguida a qué plano vamos. Vamos a ver un ejemplo como tal. Veamos este dolly de seguimiento. Vamos a comenzarlo de nuevo. Veamos este dolly de seguimiento. Ahí estamos en un plano. ¿Qué tipo de plano es este? Medio. Es un plano medio. Es un plano medio, ¿cierto? Es un plano medio entre cortos, ¿cierto? Por ahí corto. Viene el seguimiento. Viene el seguimiento. O sea que la segunda indicación es que estamos haciendo un traveling de seguimiento. O sea, un traveling de acompañamiento, la segunda indicación. Y la tercera indicación sería cómo terminamos. Ahí estamos terminando en el mismo plano medio. Otras personas dirán, bueno, eso es un plano americano, pero aquí estamos terminando en un plano medio largo. Así fue que nosotros aprendimos la nomenclatura en un plano medio largo. Entonces, ahí se acabó el plano. Si te das cuenta, gracias a esos tres elementos podemos explicar cómo debe ser ese plano con su movimiento. Eso es lo que te estaba explicando ahí arriba. Esos tres elementos te sirven para que tú puedas dar a entender cómo se hace el plano. Bueno, ya, aquí ahora vienes cómo se hizo el dolly. Como tal, vamos a volver a la diapositiva. Bueno, aquí esto creo que quedó claro. Bueno, aquí viene un ejemplo. Bueno, este sí es para la clase. Este es como que causa polémica. Vamos a ver cómo funciona. Esta sí es una pregunta para la clase. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos nosotros si ya sabemos que necesitamos esos tres puntos para explicar este plano como tal? Este es un plano secuencia, ¿cierto? Ya lo vimos, este plano lo hemos visto 50.000 veces. Ya nos vimos la película. ¿Quién me colabora y me dice cómo serían las indicaciones para este plano? ¿Quién nos hace el favor? De los que están en la clase. Un plano gran general. ¿Ese es un plano general? Sí, vamos a darle. ¿Qué movimiento está haciendo ahora? Se está alejando. Sí, se está alejando, ¿no? Pero parece que eso no es un zoom como tal. Date cuenta que no es un zoom, es traveling, no. Es un traveling. Se está viniendo, la cámara se está viniendo. Es que mira, tú te vas a dar cuenta que es un zoom porque el zoom va cambiando la posición del objeto y lo va cerrando. Acá en cambio se mantiene la misma composición. Bueno, ahora lo vemos. Ahí se va alejando. Se va alejando, ¿cierto? Sería un traveling de alejamiento, para no estar diciendo las cosas en inglés. Pero vamos, y ahora. Haciendo un seguimiento. ¿Y ahí cómo termina? Con planos Queda en medios. primer plano. Queda en primer plano. No, Es un medio. plano de dos. Es un plano de dos. Pero un plano de dos que medio, primer plano. Medio. Medio. Un plano de dos medio. Vamos a seguir. Porque muestran, bueno. Vamos a seguir viendo para algo, que este es un plano secuencia. Y hay profundidad de campo también.
Sí, hay bastante profundidad de campo. La profundidad de campo no es tan amplia si te das cuenta de que ya a partir de aquí ya no hay foco. A partir de aquí ya no hay foco. A partir de esa distancia puedes sacar conclusiones qué tipo de lente estamos usando. Pero bueno, no estamos ahora en esa clase. Mira, así, mira. Vamos a ver qué pasa ahora. Porque todavía estamos en el mismo plano. Ujú. ¿Cómo se llamaría esto? Un plano medio de abajo. Pero bueno, eso no es lo importante ahora. Seguimos. Se llama. Ahora se levantan a la cámara. Sigue. Ahora este plano, ¿cuál sería? Es un plano de 2, pero ¿qué? Es un plano medio, ¿cierto? Plano medio, cerrado, ¿no? Sí. Continuamos. Ve lo que la indicación primaria fue cómo comenzamos ese plano, que era un plano general. Y después vienen todas las variaciones de planos intermedios para llegar al plano final para terminar este plano secuencia. Imagínate, hay que escribir todo eso en la descripción porque si no, se va a perder completamente el camarógrafo y no va a saber qué era lo que tú querías como tal. Por eso es que toca escribir eso. Aprender a cómo se escribe. Ahora ahí vamos en plano americano, ¿cierto? Y ese es un plano de 2, de nuevo. Ahí no hay ningún cambio de lente, tenemos el mismo lente, la cámara simplemente está haciendo un traveling de seguimiento, los mantiene a la misma distancia, o sea, los mantiene ahí en plano americano. Es entendible por qué está manteniéndolos en plano americano, porque estamos viendo una acción directamente en sus manos, ¿cierto? Y algo que está haciendo también con los fusiles. Entonces, el plano americano es un plano de traslado, un plano de movimiento. Entonces, ahí estamos haciendo una selección acertada para el momento que se está, para estoy midiendo una persona aquí, para el momento que estamos transmitiendo, en el momento que se está actuando en la película. A continuar. Seguimos en plano americano. Además, este plano americano también nos sirve para ir contextualizando, porque este plano, como se está moviendo, en movimiento va poniendo todo lo que está fuera de contexto, o sea, todo lo que está fuera de campo, lo va poniendo en campo. Por eso son tan importantes los movimientos en el momento apropiado. Bueno, esto va a ser un traveling bastante largo, así que vamos a pararlo. Porque yo creo que esta escena dura unos 15 minutos. Esta secuencia dura unos 15 minutos. Entonces, vamos a continuar acá. El contenido, ¿dónde vamos? Bueno, estábamos haciendo ese ejemplo. ¿Cómo marcamos la toma fija? Directamente con el nombre. Entonces, una toma fija significa que es un plano ortodoxo como tal, un plano estático, que no tiene ningún zoom ni tiene ningún movimiento. Entonces, nosotros debemos distinguir cuáles son los planos simples. Son esos planos que nosotros conocemos como primer plano, plano medio, plano americano, todos los que vimos en la primera parte del curso. Y los planos compuestos, eso no está en la diapositiva, pero bueno, eso no es para ahora mismo estudiarlo. Los planos compuestos son esos que tienen movimientos como tal, que son los planos secuencia, los del traveling, el zoom, etc. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Dime. Profe, o sea, me gustaría que por favor me explicara cuál es la diferencia entre el traveling y el dolly. O sea, porque veo que los dos son un movimiento por ejemplo, o sea, ¿cómo se llama? Como en rines, o sea, los rines por donde pasa el tren. Bueno, ahí te voy a contar algo que pasa con los técnicos, que fue lo que dio el resultado ese. Ya no hemos llegado hasta allá, pero ya que preguntaste, te adelantaste. Ahí lo que pasa es que en realidad eso se llama traveling, o sea, transportarse. Exacto, o sea, cómo se desplaza la cámara. La cámara se está moviendo. Lo que pasa es que se creó un aparato para poder hacer ese movimiento, y ese aparato se llamaba dolly.
¿Y qué pasó? Que de tanto utilizarlo, la gente terminó diciéndole al Traveling Dolly.